sembró su corazón. Salve tierra de pioneros y de arrieros y de sol. Salve casa del abuelo que sembró su corazón. Por viejas trochas de Caldas, con la orquídea por blasón, Antioquia viajó descalza y el milagro floreció. Salve tierra de pioneros y de arrieros y de sol. Salve casa del abuelo que sembró su corazón. Salve tierra de pioneros y de arrieros y de sol. Salve casa del abuelo que sembró su corazón. Una disculpas, el himno del Quindío se nos coló antes, entonces ahora daremos inicio al himno de la República de Colombia. Por último, seguiremos con el himno de Calarcá. Del cacique el temible heredaste la bravura, el coraje, el valor de la patria eres hija mimada que pregona riqueza, esplendor a tus campos, colinas y valles con derroche natura premió. Eres joven, gentil y galante en la fronda del valle.
los dejas correr y tus campos de verde esmeralda los matiza de rojo el café. El trabajo estimula a tus hijos, en civismo no tienen rival, y en matronas de noble linaje su orgullo fundó la ciudad. Del cacique el temible heredaste la bravura, el coraje, el valor de la patria eres hija mimada, que pregona riqueza, esplendor a tus campos, colinas y valles, con derroche natura premió. Eres joven, gentil y galante, en la fonda del mar resurgió. ¿Listo? ¿Se pueden sentar? Les damos la bienvenida a todos al Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, que hoy está en su apertura con la conversación que tendrá Antoni García y Víctor Gaviria. En el orden del día tendremos inicialmente las palabras de la subsecretaria de Cultura, Jessica Riveros. Seguido a ello, hablará el fundador de Torre de Palabras, José Nodier. Y luego de ello tendremos las palabras del director de este año del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, Sergio Flores. Para proseguir con esto, tendremos el discurso de Antoni García y Víctor Gaviria, y luego de esto pues ya pasaremos a la conversación en sí. Entonces le doy la bienvenida a la subsecretaria de Cultura, Jessica Riveros. Bueno, buenos días para todos. Queridos amigos, hoy Calarcá se viste nuevamente de letras y sabores para celebrar la 17ª versión del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. Un evento que ha tejido durante años sueños y palabras en nuestro territorio, transformando vidas a través de la literatura. Es un honor especial realizar esta apertura en esta institución educativa. Un templo del saber que hoy, gracias a la generosidad de su rectora, Rosa Judith, nos abre sus puertas para sembrar nuevas semillas de amor por las letras. Porque son ustedes, queridos estudiantes, que hoy nos acompañan, herederos de estas ricas tradiciones literarias que nos distingue como municipio. Este año, nuestro encuentro une dos expresiones fundamentales de nuestra identidad, la literatura y la gastronomía. Y hoy nos honra con la presencia el maestro Víctor Gaviria, una voz fundamental de las voces y las letras colombianas en la literatura. Su presencia engrandece este espacio y nos recuerda la importancia de narrar nuestras historias. Desde la alcaldía municipal, nuestro alcalde Sebastián Ramos ha comprendido la trascendencia de este encuentro, respaldando decididamente este proceso que ha visto crecer entre esos a mí profesionalmente y a tantos calarqueños, y que hoy sigue transformando vidas.
a los organizadores, a Sergio Flores, su director este año, a Sara Marián, a Alejandra, a José Nodier, incansables gestores culturales de nuestro municipio y que son quienes logran que nosotros podamos disfrutar de esta gran agenda cultural. Gracias por su persistencia. Sabemos que educar público es un desafío, pero su labor está sembrando futuro. A los docentes presentes de la institución educativa, a la coordinadora Gladys, a la profe Alejandra, a todos los docentes que están hoy en este espacio, a la profe Joana, profe de español, gracias por estar aquí presentes, a los funcionarios de la alcaldía, medios de comunicación y a todos los que siguen creyendo en el poder transformador de la cultura. Gracias por mantener viva esta llama. Jóvenes estudiantes, esta programación de noviembre está pensada especialmente para ustedes. Los invitamos a que se apropien de estos espacios que nutren su espíritu con cada actividad. Que descubran en la lectura una herramienta de transformación social. Los invitamos a que juntos recuperemos el placer de la lectura, esa habilidad mágica que no solo comunica, sino que transforma sociedades enteras. Declaramos oficialmente la inauguración del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales en su versión 17. Que las palabras florezcan y que la literatura siga siendo el faro que ilumina el camino de nuestra querida Villa del Cacique. Muchas gracias. Muchas gracias a Jessica Riveros por sus palabras. Ahora seguiremos con las palabras que nos va a compartir el fundador de la Fundación Torre de Palabras y del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, José Nodier. Buenos días. Primero de todo, muchas gracias por la presencia de todas y todos ustedes. Yo, en un principio, teniendo a mi amigo aquí, Víctor, quiero referirme a cómo nació el encuentro, cómo ese yo que voy a exponer aquí hizo que en ese momento muchas personas creyeran en este proceso, porque siempre pensamos en un proceso, no en un evento. Por eso, Víctor, en estos días que hemos estado hablando en relación con hacer un festival de cine en Calarcá, en el Teatro Yarí, recuperar el Teatro Yarí para Calarcá. Víctor, hace 3 años que vino, me dijo, yo me doy como director del Festival de Cine de Calarcá para que hagamos una cosa importante en el Teatro Yarí, recuperemos el Teatro Yarí. Hace 3 años hablamos de eso. Hace 17 años, en el Teatro Colón de Bogotá, gracias a otros escritores, a Benur Sánchez, a otros escritores del país, que me eligieron en ese momento presidente del Consejo Nacional de Literatura, a mí me dio la idea de crear el encuentro y vine, y una alcaldesa muy querida, Marcia Alonso, nos copió y lanzó un acuerdo de apoyo al encuentro de escritores. En ese momento nosotros empezamos un camino y empezamos con 3 ciclos. Ciclo literario, ciclo pedagógico y tuvimos durante 6 años ciclo cinematográfico. El ciclo cinematográfico hubo que por costos bajarlo, quitarlo. Continuamos con algo que hoy estamos inaugurando el ciclo literario, pero que ya están en los colegios los talleristas, Sergio y Alejandra, Sara Marián, están haciendo el ciclo pedagógico. Un ciclo pedagógico que tiene el sentido de hacer un concurso del mejor lector de Calarcá y entregarle un jugoso premio además. Y también tiene el sentido de elegir el mejor escritor de este año del Quindío. Entonces nosotros hemos pensado siempre en un proceso. Hemos tenido muchas dificultades en el camino. Una gobernadora quiso terminar el encuentro cuando la gobernación aportaba un recurso importante. Esa gobernadora recibió digamos que la crítica de todo el país, porque en ese momento el encuentro tenía una gran receptividad en todo el país, aún lo tiene. A veces yo pienso que nosotros los calarqueños debemos rellevar más lo que tenemos, en el sentido en que
Yo le mostraba a Víctor ayer el proyecto de Calarcá sobre letras, el de amoblamiento urbano, que está haciendo Sebastián, el alcalde. Ese proyecto tenemos que enlazarlo con un destino turístico, cultural, literario, que ponga al encuentro de escritores al lado de eso, de que la gente llegue a Calarcá, transite por esas calles y baje los libros de las paredes a través de QRs, baje los PDFs, y que allí estemos haciéndole no tanto un gran homenaje a los escritores, que yo creo que no necesitamos tanto eso. Lo que necesitamos es llevar el encuentro aún más profundo a los niños y a los jóvenes. Eso es lo que a Calarcá le ha dado tradición, que los niños y los jóvenes de Calarcá, algún día Elías Mejía tuvo la oportunidad de leer en un colegio, porque alguien lo indujo a eso. Algún día Humberto Senegal, el escritor calarqueño que está hoy con nosotros, Jessica, que hoy es la subsecretaria de Cultura, hizo el tránsito por la Fundación Torre de Palabras y fue nuestra directora. Alejandra Ovalle, que ahora dirige el encuentro de escritoras en Armenia, que empieza la semana entrante, el encuentro Carmelina Soto. Entonces, nosotros hemos hecho una pedagogía importante y debemos sentirnos muy orgullosos de eso. Yo siento que este es el momento de volver a pensar, a repensar el encuentro, a reflexionar sobre lo que tenemos, lo que hemos hecho. Más de 250 escritores han venido durante estos años acá. Escritores han venido internacionales, de México, de España, de Gales. Ahora no hemos podido volver a traerlos por distintas circunstancias. Tenemos que mirar que hay ciertas garantías hostiles para este tipo de procesos, que hay que repensarlas y mirar cómo mejoramos para que ese Calarcá sobre letras que se está construyendo y este encuentro se fortalezcan, y que iniciativas como la que hace 3 años planteábamos con Víctor florezcan en Calarcá. Un gran festival de cine, como va Víctor, que está dirigiendo, está ayudando a propulsar, a impulsar el Festival de Cine de Onda. Tenemos que en este momento mirar con generosidad lo que ha pasado con el encuentro de escritores, pero también con cierta crítica en relación con lo que somos y queremos hacia el futuro. Yo le agradezco mucho a todos los muchachos que todos los días están trabajando, Sara Marián, Sergio, Alejandra Mafiola, Alejandra Ovalle, Cristian, todos los que están trabajando en el ciclo pedagógico, y quiero relevar este año 2 cosas fundamentales, aparte del ciclo pedagógico, que para nosotros es lo más importante. Hay 2 variables en el formato que deberían quedarse, Sergio, deberían quedarse en los próximos años, ustedes que son el relevo generacional, que son los fogones comunitarios que vamos a hacer en los barrios este año, que vamos a ir a llevar literatura, promoción de lectura a los barrios mientras se elabora y se cocina con las comunidades, en esa relación literatura-gastronomía. Y lo otro que es clave y que sería muy importante como destino literario turístico en el Quindío, que es que el otro fin de semana vamos a hacer una gran programación en un campamento literario. Entonces yo quiero seguir invitándolos e invitándolas a todas ustedes a que aprecien y valoren mucho lo que hacen todos estos jóvenes por Calarcá. Nosotros tenemos que empoderar a los muchachos, a las muchachas que están al frente del encuentro, para que lo hagan más importante. Esa es la clave no está en lo que hagamos nosotros ahora, está en ellos, y hay que empoderarlos, hay que creer en ellos, hay que confiar en ellos. Entonces yo les agradezco que ustedes me hayan prestado atención en este momento. Ese yo que les expuse en un principio se ha convertido en que este es un proceso colectivo, es de nosotros, pero también en un proceso de amistad con los escritores, de amistad entre los talleristas, y yo quiero relevar eso, destacarlo, cerrando mi intervención con un gran abrazo para Víctor Gaviria, que es el amigo preferencial del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Nodier, por su discurso. Ahora seguiremos con el discurso del director del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales en su versión número 17, Sergio Flores. Bueno, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Pues quiero comenzar agradeciéndoles por estar acá. Creo que es totalmente fundamental la presencia de ustedes. En realidad, el trabajo que se hace desde la Fundación Torre de Palabras no es un trabajo completo si ustedes no están acá. Borges decía que el libro nunca se completa si no llega el lector, y el lector es quien debe aportar la finalización del libro. Y creo que lo que hacemos es similar. Lo que se hace desde la Fundación Torre de Palabras simplemente es reconocer que la cultura no es simplemente un medio para la dispersión o la diversión. No, es fundamental a nivel democrático. Y si queremos sostener un país y una región democrática y en libertad, tenemos que entender que la cultura hace parte fundamental de ello. Es decir, en las voces de los muchachos que nos están escuchando está la historia de toda la región. Y hablando de la región, una región golpeada por la violencia como lo es la nuestra, y una región que ha pasado demasiados percances, hablar del testimonio de los jóvenes es demasiado fundamental a nivel político, ético, social. Entonces el trabajo que hacemos desde la Fundación es ese en realidad. Pensamos que la cultura va a ser el núcleo fundamental de la libertad de los jóvenes del futuro. La cultura va a ser la que va a guardar las garantías para que los derechos fundamentales sean respetados en un futuro, y también la cultura va a ser el fiel registro de lo que ha pasado y de lo que la población ha sentido con ello. Entonces, este año iniciamos con el encuentro. Hemos elegido la temática de literatura y gastronomía porque estamos completamente seguras de que la gastronomía hace parte fundamental de todos y cada uno de los testimonios de estas tierras. Hace un momento estaba dando un taller precisamente, y pues yo apoyo la creación de los poemas que van a participar en el concurso Lector del Año, y uno de los estudiantes hizo un poema que titula Frijoles a la melancolía. Y es frijoles a la melancolía porque se los hacía su abuela, y su abuela ya no está. Entonces cada vez que come frijoles es una oportunidad para pensar en su abuela, en sus lágrimas, en lo que sufrió y en lo que le dejó a él, ¿sí? Y eso es precisamente para lo que hacemos este espacio, ¿sí? Para escuchar esos testimonios, para entender cuál es el papel fundamental que cumple la palabra en la historia. Y por eso trabajamos, y por eso algunas veces no dormimos muy bien. Entonces, también hace parte de esto. Quiero pues agradecerle a Alejandra, a Sara, que son las codirectoras del encuentro. Este año pues vamos a estar, como ya lo dijo José Nodier, en diferentes lugares: La Virginia, La Bella, Quebrada Negra, y la idea es precisamente esa. La cultura también ha sido utilizada por los medios para centralizar de alguna u otra forma los beneficios que puede conllevar dar la palabra, y lo que queremos desde el encuentro es que eso no sea una regla fundamental cuando hablamos de cultura. Entonces, por eso vamos a estar en Quebrada Negra, por eso vamos a estar en La Virginia, por eso vamos a estar en La Bella, porque allí también necesitamos que lleguen los espacios culturales, allí también necesitamos escuchar las necesidades, los dolores y todo lo que la población quiere decir. Entonces, quiero que reciban al encuentro como lo que es, como un espacio para dar la palabra y para respetar la democracia del Quindío. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sergio. Ahora daremos paso a la conversación entre el director de cine, escritor, poeta, narrador y guionista, Víctor Gaviria, y el
el licenciado en literatura y músico Anthony García. Entonces, pues vamos a escucharlos muy atentamente. Al final tendremos una pequeña degustación gastronómica, pero les daremos las indicaciones un poquito más tarde. Esperemos lo disfruten mucho. Probando, mejor. ¿Está mejor? Sí, vamos a pasarlo mejor. En este país desde diferentes ámbitos y para mí es todo un honor hablar contigo en este momento. Víctor Gaviria es cineasta, ha realizado diferentes películas que son muy conocidas por por nosotros, ¿cierto? Por toda nuestra cultura popular. Hay varios largometrajes, es decir, películas largas que marcaron profundamente nuestra conciencia y en el corazón de nuestra cultura como colombianos. Una de ellas es La vendedora de rosas, ¿sí? Otra película se titula Rodrigo de No Futuro. Y entre estas películas se ha ido construyendo toda una propuesta estética, filosófica, incluso frente a cómo hacer cine en Colombia. Bien, pero hoy no nos convoca directamente la producción cinematográfica de Víctor, sino que hoy vamos a hablar de un aspecto un poco más íntimo, un poco más relacionado con su sensibilidad como individuo y no tanto como esa producción colectiva que es el cine, que se da a través de un equipo de producción, ¿cierto? Que se da a través de varios roles, desde los directores, desde los diferentes tipos de directores hasta los actores, ¿no? Hasta las locaciones. Entonces, hablaremos un poco de cómo se relaciona esa producción colectiva del cine de Víctor y también esa producción individual de poesía que ha estado presente durante toda la carrera de Víctor como una suerte de correlato a su producción cinematográfica. Ahorita hablábamos, antes de empezar,
que hay algo bien particular que le pasa a Víctor y que le ha ido pasando desde que ha estado un poco más activo con su producción poética, y es que la propuesta estética de su cine es muy realista, ¿cierto? Se desarrolla en diferentes lugares de Medellín que están ciertamente marginales, ¿cierto? En donde hay comunas, en donde se desarrolla una forma de sociabilidad muy distinta, y que en las películas justamente vemos todo ese drama colectivo de un nicho de nuestra cultura. Y a la par de esa crueldad que se logra ver allí, pero que también es una exposición directa de nosotros como seres colombianos, a la par Víctor trabajaba en pequeñas obras íntimas que hoy vamos a conocer algunas, y que me encantaría que empezaras compartiéndonos el primer poema de esta compilación, que da pie a tu sensibilidad como individuo, a toda tu propuesta poética, y que nos ayuda a escuchar esa voz del poeta, esa voz tan íntima, tan individual, que a lo mejor en las grandes producciones que has hecho no está tan presente, porque justamente es una producción colectiva. Bueno, Antonio, muchas gracias. Y gracias, José Novier, y a todos tu equipo por esta invitación tan especial. Cuando llegamos, de pronto, Antonio me dice una cosa que yo la había pensado, pero que nunca nadie me la había dicho de esa manera tan clara, y es que él me dijo: Víctor, lo que pasa es que vos sos, como cineasta, sos una persona, y como poeta sos otra persona. O sea, sos increíblemente, estás como en dos registros distintos, y aparentemente esas dos personas no tienen que ver, ¿cierto? Están el cineasta está como en un registro colectivo de una fabricación y una construcción de unas películas cuya voz es colectiva y cuya enunciación es muy colectiva, ¿cierto? Y aquí, y en cierto sentido eso me intimida, pues, estar con ustedes acá. Aquí realmente aparezco ya como una persona que tiene una vida íntima, que tiene unos recuerdos, que tiene una propia sensibilidad, que ha construido, pues, más o menos unos relatos sobre sí mismo, sobre su familia y demás, y son dos registros muy distintos, ¿cierto? Y en parte yo les digo también que yo siempre, cuando comienzo a hacer cine, sigo publicando mis libros de poesía pequeños en ese tipo de publicación que hacemos en Colombia, que son unos libritos, digamos, lo que uno reparte en los amigos, que a veces son premios que dan, o de pronto algún editor que decide publicar 5 poetas de una región, en donde casualmente queda uno también ahí, y entonces aparece un pequeño libro. Y digámoslo, yo sigo publicando, sigo conversando con mis amigos, porque de todas maneras es bueno recordar también que yo vengo de la poesía. En general los cineastas, cuando yo investigo y hablo con los cineastas no solo vienen del cine, casi siempre vienen de la fotografía, algunos vienen de la literatura, algunos de la música, y algunos vienen de la poesía, como en el caso mío, ¿cierto? O sea que de todas maneras son como unas herramientas que el director de cine tiene allí. Algunos vienen de la sociología, de la historia, y eso después te sirve cantidades, o sea, sin que te des cuenta, esa herramienta que está allí, con la que empezaste, después te va a servir incluso, pues va digámoslo, fortalecer las herramientas del cine y demás. Entonces yo sí vengo de la poesía, la verdad es que yo vengo, cuando estoy en la Universidad de Antioquia, antes de pensar en hacer cine, cuando apenas se estaba haciendo, digámoslo, la Cinemateca del Subterráneo allá en Medellín, que fue una cosa que nos cambió a todos también, porque nos puso a ver cine de autor, ya no solamente los fines de semana, los sábados por la mañana, sino toda la semana, de una manera ya sistemática y orgánica y demás. Apareció Luis Alberto Álvarez, este crítico de cine también, que escribía en El Colombiano, que se leía en todo el país. No sé si tú lo has leído, Antonio, de Luis Alberto Álvarez. Imagínate, es un crítico que nos cambió a todos y nos dio una cantidad de elementos, y que en cierto sentido nos
nos cambió la dirección de nuestra vida, porque no solamente nos enseñó que el cine era un arte de la expresión personal. Escribiste un ensayo con él, ¿cierto? Y yo escribí un ensayo con él que se llamó Las latas en el fondo del río, y que leído ahora es un poco exagerado, pero era como quien dice unos puntos que nosotros poníamos en ese momento para hacer el cine, para romper, digamos, los ciertos conceptos de la televisión, del cine comercial, y poníamos de presente que el cine increíblemente era un arte que se hacía en Colombia, en donde los personajes y el entorno no tenían nada que ver, y donde no había propiamente un espacio, digámoslo, físico, real, y un espacio digámoslo, conceptual. Pues ahí pusimos los puntos sobre las IES y nos quejamos, y como en todo manifiesto, pues en cierto sentido uno extrema sus exigencias, pero es lo más interesante leerlo desde ahora, porque es como el reclamo por un cine que tuviera que ver con un entorno no solo físico, digámoslo, sensible, sino con un entorno también social, histórico y demás. El cine estaba, digámoslo, secuestrado por la televisión comercial, y estaba minimizado, estaba totalmente resumido, pues digámoslo, minimizado en su poder. Entonces, yo antes de que todo ese proceso, digámoslo, del cine en Medellín se diera, pues yo hacía parte de una revista de poesía, casualmente entré, que se llamaba Cuarimántima. Aquí los poetas la recuerdan porque fue una revista que duró más o menos como 12, 14 años. Y muy interesante porque se llamaba Cuarimántima, que es el nombre de un poema de Porfirio Barba Jacob. O sea que de entrada, a pesar de que eran poetas muy contemporáneos y todo, se apoyaban en la tradición. A mí me pareció eso muy interesante porque estaba León de Grey, Barba Jacob, Carlos Castro Saavedra, todo el nadaísmo. Pues una gran poesía, digámoslo, antioqueña, creo yo. Y en esa revista estaba José Manuel Arango, que yo creo que ustedes lo conocen acá también, a José Manuel, ustedes lo han leído. Es un gran poeta, de esos poetas que tú lees 7, 8, 10 poemas y te quedas ese día mirando la vida y tus cosas cotidianas a través de esos poemas, y te duran 3 o 4 días hasta que, bueno, ya cambias un poco de matriz. Pero es de esos grandes poetas. Y estaban ahí Elkin Restrepo y demás, pero ahí estaba también de pronto llegó allí un poeta de barrio. Les cuento eso porque tiene que ver con mi cine, ¿cierto? O sea, en cierto sentido yo he sido un cineasta en donde no ha aparecido la poesía, ¿cierto? Y por otro lado ha sido una persona que estaba escribiendo poesía, que hoy precisamente hoy se está dando como un poco el dar a conocer esa faceta, pues, del poeta. Y entonces lo que les quiero decir es que yo, estando en esa revista, aparece un poeta de barrio, de comuna, de Castilla, que se llamaba Eli Ramírez, porque murió hace 3 años, y Eli Ramírez llega con una carpeta de poemas. Él dice que él escribía inagotablemente. Él había sido un muchacho que había venido de Sevilla, un corregimiento de Liconia, ahí cerca pues a San Jerónimo, que le habían matado al papá, al abuelo, al tío, porque eran liberales. Ahora en el 48, en la violencia política, se va para Medellín con la familia y demás. Y ya cuando cae a la revista, él tiene como 29 años. Y nos presenta unos poemas que nos cambian el sentido de la ciudad, y que nosotros que estábamos allí sentados, digámoslo, con un interés inmenso por entender todo lo que era poesía, pues en la parte alta abajo, ese texto tan tremendo, que ojalá ustedes tengan la oportunidad de pronto de buscarlo en internet, algunos poemas, o buscarlo. Ese poeta nos cambió la vida, el sentido de la ciudad. Yo recuerdo que una tarde leyó su libro, estábamos todos los integrantes de la revista, y estuvimos como 4 horas o 5 horas escuchándolo, y cuando salimos de esa reunión ya éramos otras personas. Y yo salí un poco como trastrabillando, como que veía todo tan distinto, los postes de luz, las lámparas,
las montañas, los barrios, digámoslo, en esas laderas de Medellín, era otra cosa. Y yo les digo porque eso a mí me cambió. ¿Entiendes? Yo cuando después soy cineasta, no sé, no era muy consciente, pero yo guardaba, digámoslo, ese legado de este man. Y sobre todo porque si ustedes de pronto se toman el trabajo de leerlo, van a encontrar, y lo leen, digámoslo, con cuidado, sobre todo ese libro en la parte de alta abajo, que son relatos de personajes que él conoce. Él es un camajá marihuanero que llega a la revista, digámoslo, todo trabado, con su carpeta de poemas. Lo digo trabado porque él lo decía así, que le había dado la ventolera de ir allá y se había atrevido, digámoslo, a buscar a Carlos Castro Saavedra, que era el director de la editorial, y Carlos Castro le dice que vaya donde Elkin Restrepo, que es el director de Acuarimántima, y entonces él allá muestra esos poemas y Elkin inmediatamente lo llama a ser parte de la revista, publica unos poemas y publica sus 2 primeros libros. Y el arte es una cosa tan tremenda, por lo menos lo digo yo a nivel de la poesía, no sé si es propiamente la poesía, pero cuando la poesía te es verdadera, cuando en verdad te llena unos vacíos angustiosos de verdad, la poesía te cambia. Es como si hubieras vivido allá, como si hubieras, digámoslo, por los filtros y las magias del arte, hubieras entendido esos procesos, esos personajes profundos, quiénes son. Y esos poemas estaban ya escritos en una jerga. Esa jerga que después, digámoslo, yo retomo, esa jerga que se está construyendo en los años 70 en Medellín, que es como una especie de lunfardo, como un lenguaje de camajanes, pero que luego en los 80 ya toma como otra pequeña dirección, digámoslo, porque aparece también la palabra, sobre todo la palabra gonorrea. Parece que gonorrea se inventa en los 80. Y parece que se inventa porque aparecen los gonorreas, pues, o sea, aparecen unos personajes que no hay otra forma de nombrar. y entonces, y aparece a Parcero y toda esa jerga que después, digamos, unos lingüistas de la Universidad de Antioquia bautizan como el parlache, ¿cierto? Que está, digámoslo, en Rodrigo Eno Futuro y luego en La Vendedora de Rosas, y que no solamente está en esas películas, sino que ya está en la vida cotidiana en todas partes. Pero entonces, eso quiere decir que cuando sale Rodrigo D., sale La Vendedora de Rosas y la gente empieza un poco a escandalizarse de esas películas tan mal habladas, tan groseras, ¿cierto? Y que los actores no dicen sino gonorrea, detrás de ese lenguaje estaba este poeta. Es bueno saberlo, o sea, porque como mucha gente me ha dicho, no, hermano, usted como cineasta, hermano, como maltrata el lenguaje, hermano, y cómo es posible que permita que en sus películas nadie diga nada fuera de gonorrea y traído y parcero y torcido y todas esas unas palabras. Entonces yo lo que les quería decir es que debajo de esas palabras hay un poeta, que es Eli Ramírez, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, digámoslo, yo empiezo a hacer cine, a buscar los actores naturales en esa década del 80, todos esos años que empezamos a hacer unos cortos, buscando el actor natural, buscando como romper, digámoslo, esa falta de verdad que tiene el cine, que si uno no la coge bien, uno como cineasta joven, lo primero que está angustiado por encontrar es dónde poner la cámara, dónde pararse, dónde empezar a inventar unas historias que tengan una verdad, ¿cierto? Porque esa verdad es en el fondo la que te emociona, la que te empuja y que te hace vencer todas las dificultades de hacer una película. Entonces, todo esto para decirles que yo empiezo a hacer cine, empezamos a buscar el actor natural, hacemos Rodrigo Eno Futuro y hacemos una inmersión tremenda, digamos, en ese lenguaje. Luego hacemos la Vendedora de Rosas también en ese lenguaje y demás. Y la poesía queda como acallada, queda pues escondida. Queda escondida. Entonces yo quería leerles, en cierto sentido, esa poesía, no, y además también les digo que para mí también era increíble, porque mucha gente me preguntaba, pues algunos amigos y demás, que si yo iba a cambiar de tema y que si alguna vez iba a dejar los actores naturales, iba a buscar, digamos, otras clases sociales, otros relatos y demás.
que tuvieran que ver más con mi vida. Yo siempre sentía como un poco la culpa de no hacer un cine que tuviera que ver con mi familia, con mi clase social, con mis experiencias. Y entonces siempre estaba pensando en que en algún momento tenía que hacerlo, en algún momento tendría que hablar de mi vida. Y entonces, de pronto, ahora que se publican los poemas, para mí también es muy, pues me ha servido mucho saber que yo, a pesar de que no aparecía en esas películas, cierto, que estaba yo escondido en esas películas, porque son películas, digámoslo, como de enunciación colectiva, o sea, ahí no está propiamente el director como guionista y demás, sino que se recogen, y yo ahora les cuento un poquito como de dónde vienen esas películas, porque son una enunciación colectiva, cierto. Pero digámoslo, yo siempre me sentía como con una deuda. Entonces, ahora que los poemas salen, me acuerdo que yo sí era una persona, porque parecía que no lo fuera, ¿sí me entiendes? Parecía que yo fuera un director pragmático que estaba haciendo porno miseria, que estaba agarrando pueblo y demás, como decía mucha gente, y que estaba haciendo pues unas películas muy pragmáticas, buscando unos resultados, digámoslo, donde no había propiamente ninguna subjetividad. Y entonces yo creo que estos poemas para mí son el recorderis para mí de que yo sí estaba por ahí. Yo hablaba de mi papá, hablaba de mi familia, yo estaba todo el tiempo de alguna manera haciendo una poesía para mí. Entonces, quiero leerles este primer poema, que en cierto sentido es como que estos poemas, digamos, lo estuvieron esperando allí mucho tiempo y se silenciaron, se callaron, no crearon ningún desconcierto, y estos poemas estuvieron allí silenciosos, y hasta que hoy o en estos días volvieron, ya salen a la palestra y ya se expresan. Dice: a ustedes, pensamientos, agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en fiestas y en reuniones de trabajo, y ustedes hayan permanecido silenciosos, sin hacer huir a nadie de mí, y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos y sillas que se caen de extraña inquietud. A ustedes, pensamientos, agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesitan las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie. Por favor, no éramos nadie y el viento nos barría. No hagan bulla, no hagan ruido, estén ahí esperando. Bueno, hay un pequeño 1, 2, bájale un poquito, a lo mejor. 1, 2, gracias. Sabes, lo que nos comentas es algo bien bonito, porque cuando yo estuve revisando todo para estar aquí hablando contigo, justamente sentí lo que te mencioné hace un rato, de que había como una suerte de dicotomía de dos sensibilidades: la sensibilidad del cineasta, ¿cierto?, del director, que ha construido todo este universo, y que justamente tú lo llamas universo porque cuando tú estabas en busca de tus personajes, tú no estabas buscando historias, sino que estabas buscando el universo que circundaba esas historias y construir un tejido, ¿cierto? Y cuando uno se acerca a tu poesía, hay una sensibilidad distinta, porque primero, pues digamos que el parlache no está 100% presente, pero sí hay algo muy especial, y es que es un lenguaje muy transparente, que no tiene como juegos demasiado
demasiado pomposos, sino que es un lenguaje que fluye y que en el momento en que tú entras en el poema y estás en relación con eso que te está transmitiendo, logras conectar con él y verte a ti mismo. Le decía a Víctor que cuando comencé a leer la poesía de él, era algo así como ver un estanque con agua muy clara, muy transparente, y que se logra ver el fondo del estanque, pero al mismo tiempo ves el fondo del estanque y te ves a ti mismo en la superficie del estanque. Es bien curioso porque es como si se tratara de un tipo de poesía que es como bidireccional, que te muestra la profundidad de una condición particular, pero al mismo tiempo esa condición está directamente vinculada con tu vida y con tus cosas. Hay una anécdota bien bonito con Víctor, y en relación con el cine, que casi que fue accidental que terminaras haciendo cortometrajes, y todo se debió a un pequeño obsequio que le hizo su hermana. Le envió desde Chicago una Super 8, una camarita súper particular, y cuando llegó a Víctor tuvo como mucha curiosidad y se puso a jugar con ella básicamente. Y así fue como construyó el primer cortometraje, que se titula Buscando Tréboles, y que es la historia de unos niños ciegos que están buscando, ¿cierto? Que están allí en una trama bien especial. Y hay un poema especial que Víctor le ha escrito a su hermana, y que uno logra como ver de alguna u otra forma esa otra parte de la historia, en donde si ven como que se narra la historia de cómo llegó la Super 8, ¿cierto? Y cómo él se conectó con el cine a través de un accidente casi, y la sensibilidad de Víctor frente a esa persona que le cambió pues casi que la vida. Bueno, sí. Sino que me preguntan, que como yo he contado, que yo comienzo a hacer cine porque una hermana me regala su cámara, cambia de cámara y me regala la anterior, que era una camarita muy elemental, con exposición automática, con enfoque automático. Y no grababa sonido, ¿no? No grababa sonido, ¿cómo te parece? Yo hice mi primer película, pues mi primer película no, porque eso yo no sabía si era película o no, un corto, que era un poema, yo sí lo titulé Poema Visual, que se llamaba Buscando Tréboles, en la institución de niños ciegos allá en Campo Valdés. Y José Manuel Arango fue el poeta, fue el que me dijo, porque no vas allá. Él estaba haciendo... Pero él trabajaba con sordos. Sí, él había escrito unas cosas sobre sordos muy lindas. Era una casa de los niños ciegos y otra casa grande de los niños sordomudos, como se decía en esa época. Ahora se les nombra sordos. Y yo no llegué a la casa de los sordos, yo me quedé en la casa de los ciegos, y él también había escrito unos poemas divinos sobre los ciegos y demás, y empecé a grabar, tenía una grabadora al lado, empecé a filmar, porque eso era fílmico en esa época, Super 8, y filmé a los niños escuchando música, a los niños sentados en sus camas, conversando, jugando chucha, tratando de orientarse, digámoslo, por la luz que les llegaba al fondo de los ojos, les llegaba a orientarse para ir por los corredores, para bajar las escaleras. Los grabé filmando, cantando, y una serie de cosas, buscando tréboles, porque ellos como que tenían una competencia de buscar, digamos, los tréboles que casi no se veían. Para ellos era pues todo un reto encontrarlos, hacer un ramilletico de tréboles, y yo junto todas esas imágenes, como te digo, estaban sin sonido porque la camarita no tenía sonido, y entonces pongo un sonido de Stockhausen, de una música contemporánea, pues que le da una cosa extraña, experimental. Grabo también unas voces, grabo a los niños leyendo, al hermano leyendo, a los niños también en la piscina. Hay una serie de secuencias ahí que creo que esta tarde vamos a mostrarlas. Yo creo que vamos a estar en la tertulia, voy a mostrar ese primer corte porque es un poema. Son pequeños momentos que narran pues obviamente también como un universo, o sea, son distintos momentos en distintos rincones de la casa a distintas horas, pero que todo eso sumado es el universo de esa casa, ¿cierto? De estos niños que ven, que pelean quién ve más, que están en la piscina disfrutando de sumergirse en el agua mientras el otro grita.
a ver si se escuchan, el otro se despega del borde de la piscina y la piscina como si pues, se lo absorbe y se lo lleva para allá lejos, y el otro lo busca, cosas muy sencillas pero que eran un poco como esos signos de que el cine toma y que los vuelve muy significativos, ¿cierto? Entonces mi hermana, entonces me dice, oh, ¿y tu hermana qué? Entonces yo le digo, no, yo tengo un poema a mi hermana, ¿cierto? Entonces dice, tengo varios poemas a mi hermana. Disculpa, antes que lo leas quiero acotar algo. Es bien particular lo que sucede con este poema porque se parece mucho a lo que hiciste con Buscando Tréboles, que lo que sucede es que es una secuencia, parece como una transposición de toda la secuencia cinematográfica del corto a la poesía directamente, porque son imágenes, son pequeñas imágenes que van apareciendo de la hermana, como pequeñas cosas irrelevantes, y sabemos que la poesía a veces entra por la ventana de lo irrelevante, de lo que aparentemente no tiene ninguna relevancia, y que allí en esas pequeñas cositas surge lo que nos emociona y lo que nos genera ese estado de asombro y ese estado como estético de la belleza de las palabras. Sobre todo para decirles que mientras yo estaba Buscando Tréboles, estaba escribiendo este poema. Dice, mi hermana regresa de Chicago. Responde desde el fondo de la pista los saludos que le hacemos inclinados en la baranda, y su peinado alto a la antigua, como un signo de extraña lealtad, se tuerce a uno y otro lado con un temblor de arbusto. En el carro pregunta por cada uno de nosotros, mientras ve los últimos caballos en los potreros reverdecidos, y habla con mi padre y mi madre en voz baja, como si se disculpara, con una inquietud de persiana que el viento hace temblar. Se pasea por casa riendo de pronto, una risa de soprano un tanto embriagada, y busca una chaqueta que ha perdido hace muy poco en una silla de la sala. La vimos colocar sobre la cama las mercancías que pagarán su viaje de regreso. Mi madre se ha emocionado en el umbral de la puerta. Las camas gemelas cubiertas de regalos ajenos le han parecido a mi madre una extravagante mariposa de buena suerte. ¿De dónde vendrán a medirse la ropa de mi hermana? Que ávidas vecinas después de 10 años vendrán a comprarle sus mercancías. Canta en el viento la pequeña pagoda china desde el balcón oscurecido. Pero mi hermana cuando duerme o se calla como un árbol de follaje animoso que el viento no visita, o se distrae en el carro transparente como una niña que acaba de llorar, hace sentir la virtud de no estar, la virtud de aún no haber llegado. Mi madre llama a sus amigas para que la paseen. Por turnos vienen a sacarla cada noche, insegura como una jovencita en la escalera, las manos sonámbulas al cruzar la calle por el esmalte de las uñas todavía fresco. Viaja sola y centellea en el asiento de atrás. El viento de la calle trae un olor de antiguos novios ya rancios. Al regreso nadie le saca detalles. Muy queridos, dice, como si hubiese permanecido de pie toda la noche frente a un auto varado. A la medianoche da el visto bueno a sus hijos y los deja dormir a sobresaltos, ardidos como un saludable alcohol. Tardas mucho en acostarte, le reprocha mi madre al verla escribir una carta para su esposo. Está blanca como la carne de un pez, abandonada como un libro de láminas. Se adormece, va de la mano de una amiga buscando un baile que no encuentran. Tienen 15 años, estoy mejor entre la nieve, dice. Ese es el poema que escribo yo sobre mi hermana en ese momento, que es parecido como al corto, en el sentido de que ella está por allí, vienen a invitarla, sale con el esmalte todavía sin secarse. Es un poco esa poesía que estaba escribiendo, incluso hay diálogos en los poemas, ¿cierto? La mamá habla, ella dice, ella responde. Era un poco ese poema es esa doble existencia de la persona que está haciendo unos cortos, aprendiendo a hacerlos, y al mismo tiempo está escribiendo poesía. Inevitablemente eso nos hace pensar, o a mí en particular me hace pensar en esa correlación que hubo durante todo tu trabajo entre poesía y cine, que era lo que yo te decía ahorita, como que si bien parecen dos sensibilidades aparentemente inconexas, pero que
yo siento que se logra generar como una intersección en pequeñas partes de esta producción que a mí me parece muy interesante todo tu proyecto como cinematográfico. Primero porque construyó una forma de ver el cine completamente distinta con los actores naturales, que actores naturales básicamente son personas que no son actores, que no están entrenados para simular emociones o para estar en situaciones específicas, sino que simplemente actúan de manera natural. Y Víctor lo que hacía es que iba en busca de estos personajes y poco a poco iba relacionándose con ellos. Sí, sobre todo que es bueno entender que el actor natural en general se juzga por su momento último frente a la cámara, ¿cierto? Que es el momento más importante pues para el cineasta, para el espectador, y es el momento donde él improvisa. O sea, el actor natural para mí es un actor que no memoriza, no se aprende ningún texto, es una persona que improvisa, o sea que es un elemento de incertidumbre de la película, porque nunca sabes muy bien, no controlas esa improvisación, entonces por lo tanto la película como que marcha por unos caminos de búsqueda, de incertidumbre, una incertidumbre pues que se resuelve en búsqueda de algunas cosas, en algunos elementos que él tiene en su memoria muy profundos porque los ha vivido y los mete en la película, que son elementos de realidad. Pero entonces la verdad es que, digámoslo, ese elemento, digámoslo, poético, pues que está en mis películas a pesar de que no se ve, es un elemento que para mí es súper claro de entender, y es que cuando yo empiezo a trabajar con los actores naturales, lo primero que hago con ellos, o sea, yo estoy como quien dice con una ambición de hacer una película de realidad. No me interesa mucho el argumento, no me interesa mucho qué vaya a pasar, eso al final resulta, pero en principio lo que me interesa es conocer un universo, y un universo que siempre está digámoslo, tejido y hecho de pequeños detalles, de pequeñas observaciones. ¿Sí me entiendes? Que no se resuelven grandes acciones, ni en acciones que tienen causa-efecto, acción-reacción, no, sino son pequeños detalles. Entonces, yo recuerdo que cuando llegaron los actores de Rodrigo Eno Futuro a la oficina, la primera vez, obviamente nosotros nos desconcertamos por la manera como hablaban ellos, porque ellos hablaban pues con el lenguaje del parrache, ¿cierto? Y a mí me impresionó muchísimo que uno de ellos hablara de los traídos, que ayer no sé, matamos un traído, o si le dimos bala a un traído. Entonces yo como tenía la idea de que traído era el regalo del niño Dios, de acuerdo a la cultura antioqueña, pues sí que era una palabra muy, muy infantil, de unos grandes recuerdos, ¿cierto? Porque es un momento de magia donde aparecen los regalos de la nada, porque el niño Dios los ha llevado a la casa. Y entonces yo de pronto les pregunto a ellos, pero ¿cómo que traído? O sea, todo ese lenguaje de Navidad, ellos lo estaban utilizando dentro de una realidad de guerra social, y el traído era el enemigo que ellos de pronto daban de baja, porque se lo encontraban, o ellos podían ser traídos también de otros enemigos. Entonces, esas palabras descontextualizadas que trae, digámoslo, el parlache, ¿cierto? Una cantidad de expresiones que de pronto aluden a otra realidad y que han sido movidas y que sirven como de metáfora para otro lado, para otra cosa. A mí me fascinó eso, me fascinó. Y yo recuerdo que María Emma Mejía, que era la directora de Focine, que fue, digámoslo, a ver unos ensayos de nosotros, ella se escandalizó y nos obligó y nos reclamó de que nosotros estaba muy bien que investigáramos de la realidad social con estos actores, pero que tenía que llegar un momento donde esos actores nosotros los reemplazáramos por actores profesionales. Entonces yo le dije, no, yo nunca voy a hacer esto, estos son los actores. Y ella, digámoslo, para nada apreciaba ese lenguaje, ese lenguaje de exclusión que es el parlache, es un lenguaje lleno de signos, de sentidos profundos, o sea, es un anuncio que te dan a ti de dónde viven esas personas, de qué realidad social, ¿cierto? Eso que es la exclusión que es donde tú no tienes nada, todo te llega como si estuvieras en una
en una cueva platónica, en una caverna platónica, en donde llegan a los reflejos de las cosas a través de las palabras, pero las cosas están afuera, como ocurre en la cárcel. En la cárcel es como quien dice la academia, la academia, ¿cómo se dice? La gran academia pues del Parlache, ¿cierto? La Real Academia del Parlache es, eso es sobre todo allá en Bellavista. Allá sí que inventan palabras, hermano, todo el tiempo. Y entonces, yo lo decía porque en la cárcel la experiencia es una experiencia que los lingüistas la han analizado mucho, y es que la gente en la cárcel, todo viene a través de unos recuerdos, o lo que ellos ven por las ventanas y demás, y las cosas no existen allá sino como recuerdos. Entonces en la cárcel los pasillos, los corredores tienen el nombre de calles. Que esta es la 45, que esta es la 78. O sea, como una simulación de una realidad que está afuera, pero que se refleja en la cárcel. Y todos son como, ¿sí me entiendes? Todos son como recuerdos de las cosas. Como sombras, son como sombras de las cosas. Entonces, obviamente, cuando nosotros encontramos a estos muchachos de los barrios, nos encontramos un lenguaje parlache que era como sombras de las cosas. Lo dicen muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en la exclusión de esos barrios la gente está como en la cárcel, recibiendo lo que no tienen en forma de imágenes que llegan desde afuera. Entonces, lo que les quiero decir es que, claro, a mí me fascinó eso, yo quedé fascinado con eso, yo dije, puta, pero claro que yo estaba fascinado porque yo ya sabía de dónde venía todo eso, por Elí Ramírez. Elí Ramírez, que estaba vivo en ese momento, yo fui a hablar con él muchas veces y le comentaba, mira esta película, y él me animaba a cantidades. Y yo recuerdo que cuando llegaron los actores, uno de ellos contó que él hablaba con su mamá, que no sé por qué en un momento dado él contó que algunas noches él salía con la mamá, cuando él estaba escondido, que lo estaban persiguiendo para matarlo, él bajaba hasta la casa y por la noche, a las 12 de la noche, despertaba a la mamá y le pedía que fueran a caminar, a dar una vuelta por la cama, por el barrio, como está en la película. Entonces, y yo no sé por qué él contó que él peleaba con la mamá y le reclamaba que por qué había averiguado sobre su papá, porque la mamá, con unos rumores que escuchó, profundizó en esos rumores y averiguó y se dio cuenta que el papá tenía otra familia, tenía otra esposa, otros hijos y todo, y entonces inmediatamente se separó de su esposo y los dejó a ellos sin papá. Entonces él le dijo, yo le reclamé a mi mamá que porque tuvo que averiguar esas cosas, porque eso me dejó a mí sin mi papá. Entonces se quejaba. Este man que era un pistoloco, era un bandido, ¿cierto? Un bandolero, un bandido, y con esos recuerdos que lo herían, sí, lo conmovían. Y a mí eso también me conmovió, porque yo también había tenido una experiencia parecida, pero no de que mi papá tuviera otra familia, sino que se separaron mis papás y también quedamos un rato sin padre, que nos dio muy duro a nosotros cuando niños. Y entonces lo que les quiero decir es que aparentemente yo no estaba, o sea, son películas sociales, pero yo estaba muy cerca de ellos. Yo quiero leerles un poema. Voy a leerles un poema de cuando mis padres se separan, y entonces yo escribo este poema. Es un poema pues que no dice que mis padres se separan ni nada, sino que tiene ese sentimiento de fondo. Dice, otra infancia. Las calles como brazos de un magnífico prestidigitador, de hermosos dedos y mangas relucientes. El niño caminando el mapa de este barrio con una atmósfera tan pura como la del más remoto lugar. Extrañado y amigo de otros niños y del seco olor de prados que a nada compromete. Vuelvo a salir con mi hermano, una fiesta tranquila es todo esto, y en este aire florece el más tímido gesto. Salimos el alma misma a pasear
Para mi hermano y yo reímos, los arbustos de esta calle, las palabras que decimos y las horas son nuestro Padre. Nuestro queridísimo Padre es la hierba y el bello muro olvidado y todo esto. O sea que yo estoy pues como una infancia sin padre, ¿entiendes? Claro. Y entonces digo que mi padre es todo ese muro, todos esos niños, todo eso, la hierba, todo eso, que es una nostalgia enorme por el padre, ¿cierto? O sea que lo que también les quería decir es que el actor natural tiene para mí un momento muy importante que configura la película como un dispositivo de significación muy importante para mí. Y es que estos muchachos cuando llegan a la oficina nos muestran ese lenguaje del lunfardo, del parlache, y obviamente ese parlache nos habla de un mundo de exclusión en donde las cosas son sombras. Y son sombras, ¿por qué? Porque ellos dicen que matar es trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que les llega el trabajo en forma, digámoslo, de una forma delincuencial, ¿cierto? O sea, matar no es trabajar, pero para ellos obviamente el trabajo les llega como unos mandatos, digámoslo, de unos grupos mayores que los ponen a ellos a hacer ¿cómo se llama eso? Autores materiales de unos crímenes, y para ellos eso es trabajar. Entonces todo para ellos es como una sombra, ¿sí me entiendes? La plaza, ellos nunca están en una plaza de mercado, pero tienen sus plazas de droga y tienen sus plazas. Esa plaza es una huella, es una sombra de las verdaderas plazas. Tienen unos trabajadores que son los que les venden la droga. Esos trabajadores son unas sombras de los verdaderos trabajadores, ¿entiendes? Es un mundo donde no hay nada y todo es una sombra de otras cosas. Entonces por eso los valores están totalmente invertidos, resquebrajados, invertidos. Entonces lo que les quiero decir es que esos muchachos llegan a la oficina. Nosotros queremos hacer una película sobre esa otra ciudad desconocida de la exclusión que se ha tomado el cartel de Medellín y que ha puesto a todos estos muchachos a trabajar para ellos. Nosotros queremos como entender cuál es ese universo, pero yo ya había aprendido por los cortos que había hecho de que los universos, la forma de entrar a los universos es a través de unos narradores. Entonces, claro, ellos llegan a la oficina, yo me siento con ellos a grabarles y ellos empiezan a contarme una cantidad de historias y de cosas que yo las tengo grabadas todavía y que aún ahora son súper interesantes en su sentido profundo social. Ellos empiezan a decirme que están a la moda, o sea que ya están en un horizonte de la moda. La moda es lo que les permite a ellos entender que ellos consustancialmente su vida en lo futuro hace parte de eso y por lo tanto ellos son de alguna manera obsolescentes como la moda. ¿Entiendes? Ya sea la moda de la ciudad les da un lenguaje para entender, digámoslo, el destino que la exclusión les ha dado. O sea que todo, pero en general lo interesante es que ellos empiezan a contar cosas, a contar historias, a contarme a mí que a veces llegaban al barrio los gnósticos a tratar de explicarles unas cosas que ellos no sabían muy bien porque les interesaban, pero que obviamente eran muy interesantes. Era qué pasaba cuando una persona pasa de la vida a la muerte, qué pasa ahí. Ese misterio, que ellos lo vivían constantemente y era un misterio que los mantenía aturdidos, desconcertados, los mantenía, digamos, en un trance místico, metafísico, haciéndose unas preguntas, sobre todo sabiendo ellos cuál era el destino de ellos, cuál era el lugar de ellos, si no tenían lugar en el barrio ni en la ciudad, cuál era el lugar de ellos en el otro mundo. Entonces había un gnóstico, les decía, cuando llega la muerte, y eso lo pongo yo como una secuencia en Rodrigo de No Futuro. Cuando el tipo les dice, cuando llega la muerte, ¿qué es lo que pasa? Que es la pregunta de ellos. Ellos empiezan a contarme una cantidad de cosas, de asuntos, de pequeños detalles, y entonces yo voy recogiendo esos pequeños detalles, esas cosas de narradores, y las voy, digámoslo, reuniendo y haciendo un guión con esas cosas. O sea que en el fondo, después yo hago lo mismo con la vendedora de rosas, todos esos niños que conozco me pongo a conversar con ellos, o sea que es toda una relación
en el fondo, de verdad, como poética, ¿sí me entiendes? O sea, porque ellos empiezan a narrarme, a contarme, yo grabo eso, lo transcribo y luego con esas transcripciones, hay unas transcripciones que son increíbles, pues si tú las lees son como poemas. Yo recuerdo que en esa época en la oficina estaba trabajando con nosotros, trabajando entre comillas, Luis Fernando Rendón, que era el director, después fue el director del Festival Internacional de Poesía, y Luis Fernando transcribía todas esas cosas y muchas veces me llegaba donde mí y me decía, Víctor, mira que esto es un poema. Y esa es la sensación que yo tengo todo el tiempo cuando trabajé Sumas y Restas, cuando trabajé La Mujer del Animal, cuando trabajé también La Vendedora de Rosas, y ahora que estoy haciendo una película que se llama Desasosiego, también me encuentro todo el tiempo una cantidad de narraciones que me hacen en donde para mí se convierten como en poemas. Por ejemplo, en estos días una señora que estaba yo entrevistando me cuenta qué hace ella el 31 de diciembre. Entonces ella me dice, el 31 de diciembre, lo primero que yo miro es si se va a acabar el mundo, porque me imagino que el mundo se va a acabar, pues, se acaba el año y de pronto se acaba el mundo también. Entonces ella mira en el cielo, le dice que no a todo el mundo que le invita a comer chicharrón o a comer fritanga y demás, y les dice que no porque ella piensa que le van a hacer brujería. Es una señora un poco rayada, pero lo que me pareció poesía para mí es que ella recorre todas las calles mientras todo el mundo se felicita, y entonces ella dice, yo no felicito a nadie, bueno, si me toca felicito, pero y yo le pregunto, pero usted ¿por qué está andando la calle el 31 a esa hora en donde están los voladores estallando y la gente dándose el feliz año? Y ella me dice una cosa muy sencilla, estoy por la calle viendo dónde están mis hijos, porque yo sí sé que en esta ciudad puede pasar cualquier cosa mala en cualquier momento, y yo estoy vigilando dónde están mis hijos, y eso para mí es como un poema, ¿sí me entiendes? O sea, eso retrata una ciudad, una señora que a la hora del 31 de diciembre, en ese instante, está vigilando a sus hijos, es porque eso es una ciudad muy peligrosa y de mucha incertidumbre. Víctor, es un gusto para nosotros escucharte, realmente es todo un deleite escuchar como todo el universo que hay dentro de ti y todo lo que has logrado materializar a través de tu proyecto cinematográfico y también de tu proyecto poético. Yo quiero como agregar algo para ir cerrando este encuentro y esta charla, y es que encuentro algo muy especial y una relación en lo que estamos hablando de la poesía y el cine, y es que la poesía la mayor parte del tiempo logra bifurcar las palabras, logra bifurcar los fotogramas, logra bifurcar el instrumento, por así decirlo, es decir, el poema, el medio, ¿cierto? La celuloide o lo que sea, ¿cierto? Y detrás de esa manifestación humana hay algo bien especial que nos genera memoria y nos recuerda como que hay un espíritu allí constante que se manifiesta en las pequeñas cosas. Un espíritu en donde, por ejemplo, en escenas donde alguno de tus personajes ríe de verdad, o sea que no es una actuación, ahí yo encuentro la poesía en el cine, en tu cine, que aparentemente es un cine muy fuerte, muy real, pero cuando esa persona ríe, cuando la vendedora de rosas ríe, está riendo de verdad, y esa risa es lo que de alguna u otra forma contiene la esencia o la materia de la poesía, que también está presente aquí en este libro. No sé si quieres leer algún último poema para cerrar este encuentro y abrir como una pequeña sección de preguntas, si alguien está interesado en preguntarle a Víctor sobre su obra cinematográfica o sobre este compilado de poemas. Alguna vez cuando estuvimos haciendo un corto que a mí, pues yo quiero mucho, que se llama Los Músicos, que es un corto en donde van dos músicos, uno ciego y el otro como un lazarillo que es guitarrero, van por una carretera buscando como una especie de promotor que los iba a contratar para unas fiestas y que se ha desaparecido, y ellos no hay bus, y empiezan a recorrer
una carretera sin asfaltar. Yo no sé si ustedes todavía sienten esa emoción cuando uno va por carreteras sin asfaltar, que son tan hermosas, ¿cierto? En donde, bueno, en esa época el pueblo de mi papá, que era Liborina, quedaba a 3 horas de Medellín, eran 100 kilómetros nomás, pero era una carretera tan complicada, llena de curvas y sin asfaltar, que era muy, muy larga. Entonces cuando nosotros íbamos a ser los músicos, yo le dije a mis amigos, vamos para la carretera que va al pueblo de mi papá, que era una carretera que yo conocía mucho y que la tenía en mi memoria, y yo quería mucho esa carretera, la quería, pues la quiero todavía porque ya está asfaltada, pero de todas maneras. Entonces yo me acuerdo que estábamos rodando eso y yo escribí este poema. Dice: he oído la noticia de que la carretera hacia el pueblo de mi padre, Liborina, será asfaltada el próximo año. Fue para mí como si se me borraran de golpe todas las letras y todas las palabras que mi padre me dicta a través del polvo blanco que levantan los autos al pasar. Como si nunca más mi padre me volviera a escribir sus cartas del pasado, en las páginas que solo yo entiendo, en las que dan altas voces de alegría y secreto, las clavellinas y los pastos del verano, sobre los que duermo y muero muchos días antes de morir. O sea, pues para decirles que yo estaba todo el tiempo, ¿cierto? Yo estaba todo el tiempo, sí. O sea, estamos haciendo una película en un entorno, digamos, en una película basada en un cuento portugués de José Cardoso Pires, un escritor que lo sitúa pues en Portugal, en una región concreta, en donde hay como una especie de amenaza de guerra, y en donde van el ciego Cigarra y su Lazarillo, van por la carretera hablando. Entonces yo les dije a mis amigos, vamos a hacer esta película en esta carretera que va al pueblo de mi papá, que pasa el puente de Occidente y sigue hacia el pueblo, hacia Liborina. Y yo todo el tiempo yo les decía, en esta esquina, en estas curvas vamos a rodar, estas son las curvas del diablo. En este lugar vamos a rodar porque hay unos árboles grandes, están unas flores, unas clavellinas. O sea, yo todo el tiempo estaba, aquí rodamos, o sea, la cámara, digámoslo, va por esta carretera y dobla esta curva y desde aquí se ve el río y se ve el puente de Occidente. O sea, yo conocía todos esos lugares porque eran los lugares de mi infancia y porque era la región de mi padre, esa región sola donde no pasa nadie, no pasa ni un carro, que solamente se oye el río Cauca pasar y está lleno de silencios y de ruidos que te llevan a alguna parte. Bueno, para ya cerrar este encuentro, damos gracias a todas las personas que han estado aquí. Yo quiero hacer una acotación, es bien especial lo que te pasó con la ciudad. Hay un libro de Ítalo Calvino que se titula Las ciudades invisibles. Es como un librito bastante especial que como que hace alusión a la relación que tuvo Kublai Khan, el gran emperador chino, y Marco Polo. Y lo que hace Calvino ahí es como que construye ciudades imaginarias a través de los viajes de Marco Polo. Y yo siento que tú eres un poco Marco Polo en este momento porque has descubierto ciudades dentro de la ciudad, ¿cierto? Una ciudad que aparentemente no se ve, pero que está ahí y que tiene sus lógicas, que tiene su propio lenguaje, su propia simbología, y que dentro de eso también sucede el amor, el odio, pero a través de otros códigos, ¿cierto? Un placer realmente, Víctor, haber estado escuchándote, haber estado hablando contigo. Si alguien tiene una pregunta, es el momento para formularla. Vamos a dar espacio muy pequeño porque se nos ha ido un poco el tiempo. Así que, ¿quién quiere preguntar? Bueno, quería agradecer por este encuentro, felicitar pues al municipio de Calarcá que brinde y haga este tipo de aportes para la cultura, para los jóvenes, para los ancianos, para todos, para los jóvenes. Y bueno,
que precisamente escuchando a Sergio con todo lo que dice, cómo se vincula la gastronomía con la literatura, me parece que también se conjuga muy bien con esa experiencia que nos está contando también Víctor, y que quería comentar que yo también he tenido ciertas intuiciones con respecto a lo que es escribir y cómo la escritura no obedece solo como a un aspecto intelectual o de la razón, sino a un espacio de la experiencia, y cómo no solamente es como un espacio en que usted se sienta a escribir, sino que es como muchos espacios, muchas memorias, muchas conversaciones, muchos pensamientos en el bus, en el baño, con nuestros amigos, y cómo toda esa experiencia se decanta en la creación de un texto, y cómo también el texto es creación de realidad, y cómo, cuando lo comentaba también Sergio, ese trabajo del lector, el momento en que ya el texto, uno hace ese parto con el texto y ya queda como el lugar del lector, como el lector también se vincula con esa narración, y eso creo que es muy valioso, porque esa ausencia de padre es una ausencia de padres, como ese paisaje o esa descripción del espacio es una descripción de los propios espacios cotidianos e internos también de nosotros. Entonces, creo que esa labor y esa inquietud desde ese lugar de escribir y de alguna manera expresar desde un lugar sin pretensiones, y siendo uno, reconociéndose también cuando uno comienza a trazar o a escribir palabras, experiencias, momentos, creo que es donde tiene gran vigor la literatura y la poesía. Entonces, quisiera también pues como agradecerte, porque de alguna manera me tocas el hombro y me dices, oiga, todo bien, estamos conectados como con este sentir de lo literario y de la creación, y era como más que todo eso. Muchas gracias. Víctor, primero pues muchas gracias por estar aquí, por compartir un poquito esos sentidos poéticos que a veces encontramos en las películas, que a veces tal vez no lo logramos ver a la primera que uno ve una película, ¿no? Yo a veces sí tengo mis películas favoritas y me las repito, y a veces cuando las repito encuentro un nuevo sentido, y hoy me siento como en eso, encontrando un nuevo sentido en La vendedora de rosas, en Rodrigo No Futuro, ¿sí? ¿Qué otro mensaje oculto, qué otra referencia, qué otro mensaje poético te gustaría compartirnos o quisiste de pronto plasmar y expresar de pronto en sobre todo en estas dos obras que son las que yo conozco de pronto, y de pronto el público también puede estar más familiarizado con ellas? ¿Qué otro sentido poético nos quiere regalar de pronto hoy de esa película, ahí entre líneas o entre fotogramas? Cualquier anécdota, cualquier inspiración que haya tenido ahí. Digamos, en Rodrigo de No Futuro, yo empecé a darme cuenta que digámoslo, un poco lo que decías tú, o sea, esas cosas que te cuentan, esos relatos que te cuentan, digámoslo, se transcribían, ¿cierto?, como si fuera literatura oral, y yo iba encontrando ahí unos elementos, digámoslo, que iba poniendo en la película, con la esperanza de que sumados te dieran como una especie de emoción, ¿cierto?, poética. Entonces, no sé, yo digámoslo, cuando el pelado al comienzo de la película va a buscar algo suyo en una construcción, él va a buscar un maletín, no sé, eso ya me pareció como poético a mí. Él va y le pregunta al celador, hombre, yo dejé por aquí un maletín, y hace la expresión del tamaño del maletín, un maletín que yo dejé por acá.
Y entonces, si el hombre obviamente, claro que lo desanima y le dice que no, que cuál maletín va a haber, ¿cierto? Pero eso, por ejemplo, es como un toque como subjetivo, ¿sí me entiendes? De este pobre muchacho que no pregunta sino por ese maletín. Y luego, en la película empiezan como a sucederse una serie de conversaciones que empiezan como a girar en torno a los muertos, ¿cierto? Entonces, uno de ellos me cuenta que vio a un amigo que habían asesinado, habían matado hace unos días, que lo había visto en una tienda, con la misma cara, la misma nariz, y que lo miraba así como con curiosidad, pero no le decía nada, y que de pronto se fue y él se dio cuenta que era fulanito, ¿cierto? Eso lo meto yo en la película también plenamente. Meto también, otro de ellos me cuenta en un momento dado, en una reunión, me dice que su hermanito, un carro se había ido contra, o sea, son puros episodios, un carro se había ido contra la casa, había tumbado la pared y uno de los ladrillos le había caído al hermanito y el hermanito se había muerto. Pero entonces me dice que después, que cuando lo estaban velando al hermanito, el hermanito había despertado, había resucitado. O sea, no estaba muerto de verdad el hermanito, había resucitado. Pues un episodio súper interesante que me lo cuenta ellos como narradores de ese universo al cual pertenecen. De pronto empiezan a sumar episodios que son pequeñas anécdotas, como pequeñas secuencias que tienen un sentido, digámoslo, paradójico, extraño, un sentido que te hace pensar. Entonces yo empecé a poner, digámoslo, uno detrás de otro esos elementos, y así lo hice, digámoslo, recogiendo todas esas cosas, y logré, sobre todo con esos elementos de la aparición de los muertos, no me acuerdo cuál otro, pero hay varios más, digámoslo, fui construyendo esa pregunta que ellos hacían y que se hacen. Cuando tú ves la película, tú ves que ellos se hacen una pregunta, y es realmente cuál es el lugar de ellos, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar de ellos? Si no tienen lugar en este mundo, el lugar de ellos es la muerte, pero ¿de qué manera ese lugar? Ese lugar es un lugar, pues, hacia dónde, ¿cómo existe ese lugar? Es un lugar del cual se puede regresar. Hay otro momento también cuando él va con la mamá por la calle y entonces se da cuenta que hay una cantidad de gente al frente de la casa de un amigo, y él pregunta que qué pasó. Él dijo, no, están velando a Johncito. Entonces él corre, baja las escaleras y entra a una habitación en donde está el ataúd, y él se acerca aterrado y encuentra que ahí está su amigo, ¿cierto? Está su amigo un poco desfigurado, su cara, porque lo han golpeado. Entonces él inmediatamente, sí, ahí se hace esa pregunta, pero ¿cómo así si este huevón ayer habló con él, le doy unos consejos y ahora está en este caja? Y entonces entra en ese momento me cuentan eso, entra en ese momento un tío que abre la caja y lo felicita por haberse ido hacia la muerte, y le dice, hermano, siquiera que te fuiste, vos sí sabes cómo son las cosas, nosotros aquí en este mundo todavía esperando y que no sé qué, y lo felicita. Entonces todos esos elementos que son narrativos, que yo escucho, digámoslo, pero la escucha, digámoslo, desde la poesía de alguna manera, y desde Lee Ramírez y todo eso, porque yo estoy parado donde está Lee Ramírez, tienen que leer los poemas de Lee para que vean. Eso me permite a mí sumar una serie de secuencias significativas que no van para ningún lado, no tienen la forma de la acción-reacción, de causa-efecto, sino que van como los poemas, van como agregando sentido, pequeños sentidos, y al final eso te produce, digámoslo, como una gestal, como espectador, te produce una confirmación, un sentimiento, una emoción que te hace entender que estos pelados, pero ¿cómo así estos pelados no tienen lugar en la ciudad? ¿Cómo puede ser eso? Es un poco cómo se hizo la película.
Gracias, Víctor. Gracias a todos los asistentes por estar aquí. Sergio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber acompañado este espacio. Queremos finalizar con una pequeña degustación. Antes de pasar a la degustación, quiero comentarles que esta degustación pues la aporta Asmufare, que es una asociación de familias víctimas del conflicto armado en Armenia. Asmufare nace en Nueva Armenia, un asentamiento. Y algo muy curioso que pasa con estos asentamientos en el territorio y que también está dentro de lo que hemos conversado el día de hoy, es que estos asentamientos son el núcleo en el que se concentran muchas de las familias que han sido desplazadas de múltiples territorios. Entonces son lugares multiétnicos y multiculturales. Asmufare entiende eso, y justamente lo que es Asmufare es un centro cultural interdisciplinario. Hay factores de investigación, hay investigaciones activas dentro de la comunidad de Asmufare en Nueva Armenia, hay emprendimientos activos. Entonces quería compartirles, antes de compartirles la degustación, la página web de Asmufare para que, si ustedes puedan visitarla, puedan ver lo que tienen. Asmufare también es la creadora del Festival de Sabores y Colores de Armenia, y este año tuvo su segunda presentación. El próximo año ya tendrá la tercera, y estos emprendimientos son precisamente los que están en el núcleo de lo que les decía al inicio, ¿sí? Estos emprendimientos son los que muestran la riqueza cultural del territorio, y justo esto es lo que nos ayuda a resistir en realidad. Estas personas, estas mujeres que trabajan cotidianamente en la asociación, son las que han salvado miles de vidas en estos barrios que han sido también golpeados por la violencia, y que, a pesar de que todas en su gran mayoría han sido víctimas de alguna forma del conflicto armado, siguen recibiendo muchas más violencias en estos territorios. Entonces estos centros son centros de reunión para la resistencia. Entonces quiero compartirles a ustedes, pues acá hay una pequeña degustación de lo que ellas hacen. Es muy pequeña, en realidad lo que ellas hacen es gigantesco, y pueden, como ya les digo, verlo en esta plataforma. Entonces, si gustan, pueden ir pasando a tomar una degustación. Hay también café, hay también aromáticas, lo que gusten consumir. Don Víctor, pues ya muchas gracias, don Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Anthony, muy amables. Espero que el espacio haya sido grato. En serio, les agradezco demasiado por su presencia. Y bueno, provecho.